Ya están aquí los integrantes de la mesa política. Le doy la bienvenida a Juan Gabriel Ávila Ordóñez, José Luis López Castillo, Gabriel Escalante. Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy sí, a las Puntuales 2. a las 2 porque ya nos jalaron la oreja. Jálale a las 2 a hablar y analizar lo que está pasando en la política en el país y aquí en Campeche. Y bueno, ustedes lo vieron, el relanzamiento del Partido Acción Nacional y su crisis interna. Pero a ver, díganme, ¿ustedes le ven posibilidades al PAN a nivel nacional y aquí en el estado le ven alguna posibilidad? ¿Quién quiere empezar? A ver, Juan Gabriel. O Gabo. Con mucho gusto. El Gabo siempre se está claro. tirando. El decano Realmente de la el PAN, pues hay que recapitular un poco. Yo creo que hubo el relanzamiento en días pasados, pero le faltó un poquito de sustancia, le faltó un poquito de autocrítica, de un diagnóstico real en la posición en la que están. Porque no es nada más pensar en un relanzamiento y ya con eso vamos a avanzar y a ganar en militancia y a ganar en fortalezas. Hay que recapitular un poco qué ha sido el PAN, ¿no? El PAN se funda en 1939 y fue oposición durante 50 años, hasta que en el 89 gana su primera gubernatura con Baja California y Ernesto Rufo. De ahí logra ir penetrando en algunos otros estados, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, el Bajío, Guanajuato, y entonces empieza a fortalecerse y logra su máximo con la candidatura de Fox en el 2000, que logran la presidencia de la República. Y después, pues ya en el ejercicio del poder, 6 años de Fox, 6 años de Calderón, pues viene un desgaste también por el poder y empiezan a dividirse, empiezan a pelearse entre ellos, empiezan a tener, pues obviamente, funcionarios corruptos, porque pues nadie me puede negar que el caso de García Luna no le pegó durísimo al PAN, claro, porque obviamente un funcionario de ese nivel en seguridad y con todos los problemas que inclusive pues hasta en la cárcel en los Estados Unidos está, y esos temas se empiezan a desgastar de manera muy importante y obviamente tienen una caída brutal que se acrecienta y se da con mayor claridad cuando deciden ir en alianza con el PRI en las últimas elecciones. Cuando juntas el agua con el aceite, ¿no? No hay manera, cuando toda la vida, y te estoy hablando de la fundación del PAN, ¿cómo no? con grandes pensadores y Gómez Morín, y tenía muchas figuras. El PAN, recordemos que tenía figuras que los veías como gente incorruptible, gente honesta, gente que estaba no por el recurso, porque durante 50 años fueron oposición y no manejaron recursos públicos nunca. Realmente era un partido que se dedicaba con ideas frescas a ser opositor bajo un esquema de honestidad y de ideas claras de democracia hacia adelante. Y se les cayó totalmente y ahorita lo vemos que está muy, muy por debajo. Entonces, este relanzamiento sí es importante, pero creo que le falta profundidad. Les faltó todo esto que tú acabas de decir, la una autocrítica hacia ellos mismos, claro. Porque hablan de 3 posicionamientos, ¿no? Que fortalecerse en 3, tener más militantes, o sea, a facilitar el tema de la militancia en su apertura, hablan de pues, el método para elegir sus candidatos, que en el PAN siempre me pareció terrible, porque las cúpulas decidían siempre sus candidatos y siempre en su consejo político y las cúpulas en el poder definían a quienes iban a ser sus candidatos, desde las juntas municipales hasta la presidencia de la República. Y en tercer lugar, el acabar con las coaliciones y con las alianzas que habían tenido. Entonces, pero yo creo que deben de ir mucho más allá y darle mayor profundidad para que puedan ir retomando rumbo y ir regresando a niveles interesantes. ¿No crees que con eso sea suficiente? No creo que con eso sea suficiente. Yo creo que lo de las alianzas lo acabó de reventar, porque además, pues alianzas, como bien dices, el agua y el aceite. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en la última elección a gobernador que tuvimos, ¿no? Con Cristian Castro, con Laida Sansores por Morena, y con Eliseo Fernández por Movimiento Ciudadano. Pero en la coalición PRI-PAN con Cristian Castro mandan de candidato a la presidencia municipal de Campeche, cuando Campeche ha sido una fortaleza más priista que panista, a un panista. Ajá. En el caso de Pepe Inurreta. Y en el caso de Carmen, que realmente la fortaleza
panista estaba muy demostrada en Carmen, donde fueron 9 años gobierno y luego fueron gobierno nuevamente después de 9 años en la alcaldía con Pablo Gutiérrez, que por el PAN gana la alcaldía, pues mandan a un priista como Oscar Rosas, pues entonces pues no te dan las ecuaciones. Obviamente perdimos Campeche, se perdió la coalición PRI-PAN Campeche y se perdió la coalición PRI-PAN Carmen. Entonces, ese tipo de coaliciones, si no están bien manejadas, si tienen, porque ¿quién ordenó eso? Pues obviamente Alejandro Moreno, claro. Entonces, ahí es donde las coaliciones no casan bien, no cuajan bien y se cometen muchos errores. Ahora, y que ahorita que lo tocas, no se estará condenando tanto al PRI y al PAN con esto de decir, no vamos en coalición ya, cuando lo que dice ahorita el PRI es, óigame, si vamos juntos, podemos ganarle a Morena. Es lo que cree Alejandro Moreno, pues yo creo que ni juntos ni revueltos, porque le ganan a Morena. No, hoy por hoy no hay manera. Pensando en las elecciones que vienen. Posteriormente se pueden fortalecer, pero en la que viene yo no veo manera. La competencia real hoy por hoy está entre Movimiento Ciudadano, en el caso de Campeche, al menos, Movimiento Ciudadano y Morena. No tiene posibilidades el PRI y el PAN. ¿Tú así lo ves, José Luis? ¿Cómo ves? Mira, yo lo que estoy viendo es, ahorita Gabriel dijo algo muy verdadero, ¿no? Todo lo que le pasó al PAN, exactamente todo cuando llegó a la presidencia, todos los problemas, todos los errores que cometieron, que lo vea ahorita Morena, exactamente, es una radiografía real de lo que está pasando al interior de Morena. En ese momento, ¿quiénes salieron ganando? Los morenistas, por toda la descomposición que traía allá el PAN. Pues eso es lo que le está pasando. Ahora, el PAN no se debió haber reinventado, el relanzamiento, el relanzado, lo que tú quieras. El relanzado fue el relanzado. Aquí lo importante es, si ya no tienen posibilidad de ir en coalición con el PRI, porque en los momentos que realmente que valían la pena esa coalición, el encargado de que se perdieran todas esas candidaturas, como dijo Gabriel, de aquí, de Campeche, de Carmen, pues fue Alejandro Moreno. ¿Por qué hacer esos enroques que se está mencionando cuando realmente se tendría que haber ganado? Entonces, esa era la función que tenía que hacer Alito. Por eso el Alito de hoy está envalentonado, está haciendo lo que hace. Por eso sigue impune. Le sirvió al sistema. Le sirvió al sistema, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que estoy viendo? Si el PAN realmente quiere aspirar a ser un partido en forma serio para el 27, no hay que relanzarse, hay que realmente empezar a ser el partido opositor que se necesita en este país. No hay que buscar el hilo negro acá. Claro. Hay que hacer realmente el partido opositor para que en un momento dado la gente empiece a ver alguna opción, oportunidad de votar hacia otro lado. Por lo pronto, yo creo que ahorita Morena sigue a la cabeza y no hay manera de que se le quiten. Con este relanzamiento y estas nuevas estrategias del PAN no le alcanza para ganarle a Morena. No, ¿Tú lo ves nada así, Juan? Yo creo que lo comentábamos la otra vez, vivimos una crisis seria política de los partidos. O sea, hay una crisis, se han quedado sin identidad, el poder les ha ganado, los ha seducido demasiado, están peleándose por el poder, no tienen causa, no tienen fondo, se han quedado huecos como esos dulces muy bonitos, que decía el ingeniero Buenfil, muy bonitos por fuera, pero muy vacíos por dentro, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que el PAN pareciera que se está quedando con un relanzamiento mediático, una estrategia mercadológica. Ajá. Yo recuerdo un PAN combativo, que era un puente natural con la ciudadanía. Este municipio era muy panista. Sí, en efecto. Precisamente porque se vendía muy bien como un partido ciudadano, ¿sí? Y partido crítico, con una gran cohesión ciudadana, ¿sí? Analítico, con propuesta, combativo, lo veíamos. Yo recuerdo en la tribuna del Congreso, se esperaban los debates del PAN porque eran aguerridos, y hoy nada. Yo creo que en eso se ha convertido el PAN. Hay que ver en qué consiste ese relanzamiento,
porque pareciera que nada más se perdieron entre el que se cayó en alberca y la gaseada que le pegaron al dirigente, se autogasearon, ¿no? Al dirigente nacional, ¿sí? Yo creo que el PAN tiene que replantear, como todos los partidos, si piensan en el 27 o piensan en el 33, ¿sí? Pareciera muy lejano el 33, ¿sí? Pero yo creo que tienen que pensar hacia dónde quieren ir, porque la alianza con el PRI le ha costado mucho, porque Alejandro lo que ha hecho es vender la alianza y vender todo lo que tenga, ¿sí? Y lo vimos en los números que en la elección pasada, él le fue muy mal en la elección intermedia esta que hubo en Veracruz, le fue muy mal. Entonces yo creo que, y aquí lo hemos visto en Campeche, aquí se pusieron a pintar bardas como si el lanzamiento fueran bardas, ¿no? ¿Sí? Quienes vendieron el PAN en el pasado, hoy están volviendo a querer venderlo en el estado, en el municipio, en el estado de Campeche. La primera llamada en Campeche del PAN fue en el 2003, donde pudieron haber ganado la elección, pero los mismos que hoy encabezan o quieren encabezar el PAN son los mismos que vendieron en el 23 al PAN. Y no, la historia de este estado está muy clara. Y que ya ahorita ya tienen hasta acuerdos con movimientos ciudadanos, en ¿no? el 2015 volvieron a hacer lo mismo, ¿sí? En el 21 tenían todo para ganar con el Liceo y lo que hicieron fue sacar el Liceo. Lo ¿sí? sacaron. Y vendieron de nueva cuenta los mismos que hoy los vemos en la foto, Sí, y que hoy hablan de abrir la apertura y que el PAN no les interesa el PAN. Es una llamada para vender. Entonces, interesante el planteamiento del dirigente nacional en ir solos. Yo creo que el PAN tiene que reencontrarse consigo mismo, volver a hacer ese vínculo con un sector que le llamaban ciudadanos, ¿sí? Que se quedó y ahorita tiene un gran resentimiento porque en el 18 creyó en un proyecto que era el proyecto de Andrés Manuel, y cada día se siente más defraudado por lo que hemos escuchado. Sí. Entonces, hay una veta de oportunidades importantes, hay un cúmulo de ciudadanos que no está creyendo ya en ninguno, y la oferta ciudadana a la par de los personajes que muestren los partidos rumbo al 27, yo creo que es la fórmula que le va a permitir, pero hoy ninguno está pensando de manera interna en el partido, está pensando en la elección, está pensando en el partido, pero no en el balón, en la jugada, ¿no? Claro. Pero fíjate también en la calidad de personas que vemos. ¿Y quiénes son ahorita? ¿Quién es el dirigente del PAN? Jorge Romero. Jorge Romero, joven, acusado de temas inmobiliarios, claro, de que si el cártel inmobiliario en la Ciudad de México y que si no sé qué, antes eran figuras de la talla de Carlos Castillo Peraza, de don Luis H. Álvarez, gentes que realmente con un manto de honestidad y de trayectoria, ¿no? Entonces, eso también les ha afectado. Y les va a seguir afectando. Y les va a seguir afectando, que también la calidad de la cúpula, de los dirigentes del PAN, ha ido mucho a menos. Que de hecho Morena, y es parte de la oposición cómoda hacia Morena, claro, ¿no? Porque la colota que traen, la verdad que el dirigente nacional es una gran decepción. Yo pensé que era un joven mucho más combativo, ahorita, ¿no? que lo estás viendo, y parece que estoy viendo a Clavillazo. Nada más le falta decir, no más. ¿De verdad? Pues, ¿de verdad? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que coincido y recojo varias de las posiciones que ustedes acaban de plantear aquí en la mesa, que el asunto es que si van a salir a hacer una oposición que nada más denuncie, pero que no haga propuestas realistas, que vayan de acuerdo a la problemática más sentida que tienen, por ejemplo, los ciudadanos de aquí de Campeche, y vaya, no los ciudadanos, los panistas de aquí de Campeche, como bien decía Juan Gabriel, ¿no? Que aquí los que sacaron el Liceo hoy están en alianza con el Liceo y hoy se quieren quedar con el partido y con las prerrogativas. Si el dirigente nacional no está viendo lo que hay dentro de su partido, ¿cómo va a relanzar a un partido a nivel nacional para tratar de ser una oposición que represente una opción para los ciudadanos? Está en chino eso, como yo lo veo. Se perdieron en las delicias del poder. Sí, ¿no? Y el comentario ese de que el Liceo regresa al PAN también se está permeando ahorita acá en Campeche. ¿Y tú cómo lo ves? Pues es lo mismo, ¿no? ¿Tú crees que deje movimiento? Se está reinventando, ¿no? Yo creo que va a buscar una alianza. Bueno, hoy en los cafés, que hay algo interesante. Pero de facto sí. En lo local puede haber. Hay algo interesante en esto, que en los cafés se señala de que el Liceo ya recibió un segundo revés de la sala administrativa del Tribunal Estatal,
donde creo que le redujeron la Tenía inhabilitación. una inhabilitación Ya, de 20 años. lo que hoy se dice es que ya le redujeron ¿A cuánto? a 13, 14 por 14 allá. años. Ahí está. Pues ya recibió un segundo revés. Lo único que le quedaría, según dicen los que dicen que saben, es la última instancia, que es el Tribunal Colegiado de Circuito. Ya. Con esa, si el Tribunal Colegiado de Circuito resuelve o reafirma, confirma la sentencia, la inhabilitación que acaba de, hace muy poco tiempo, emitir la Sala Administrativa del Estado, prácticamente está fuera de la contienda. Así es, de la del 27. Hoy del 27. Así es. Óigame, y bueno, el PRI se queda solo. Alito se va a quedar sin alianza con el Partido Acción Nacional, porque además ya les dijo, oiga, no, ¿cómo? Si nos dividimos, Morena nos gana. Y lo decía Gabriel hace un ratito y coincido con él. Yo creo que ahorita no hay quien le pueda ganar a Morena. ¿Cómo ven ustedes? ¿Se va a quedar el PRI? ¿Puede perder su registro inclusive? Pues yo creo que no hay quien le pueda ganar ya a Alejandro, ¿no? En- En la medida que ha deshecho del PRI, ¿no? Ajá, lo ha O sea, ha acabado el PRI en un tiempo récord, lo que llevó 70 Sí. años a hacerlo, pues hoy ha acabado. Yo creo que Alejandro es un personaje hueco. Yo siempre he dicho que es un tipo hábil, no inteligente, porque las oportunidades que ha tenido las ha desaprovechado por su avaricia, ¿sí? Por su hambre de poder, de dinero, y eso para un político es la muerte. Sí, es la tumba. Sí, es la tumba. ¿Por qué? Porque el político tiene que ser visionario, tiene que aprender a transformar, Claro. ¿sí? ¿Sí? Entonces Alejandro está ahorita ya peleándose con MC y con el PAN, ya les dijo de todo. ¿Y cómo puede ser que quieras construir insultando a tus oponentes? Yo creo que Alejandro desde hace rato está solo, desde hace rato, y hoy ya es un impresentable. Nadie quiere estar a su lado y nadie quiere estar por el PRI mientras Alejandro esté en el PRI. Y no puede ser posible que ante el escenario que se está viendo, Alejandro habla de que el PRI es un partido que tiene... A ver, ¿y qué está proponiendo como el PRI? La agenda de Alejandro es su defensa personal. Claro. No es la agenda ciudadana, no es la agenda del PRI. Y de nueva cuenta, el PRI como el PAN se han quedado, ¿sí? Se han quedado en el abismo Rezagados rezagado, por no completo. tienen Yo lo que ninguna creo- propuesta. Y esto es muy sencillo. A ver. Que se dieron cuenta los otros partidos, llámese PAN, llámese Movimiento Ciudadano, que Alejandro es una pieza del poder, hombre, Claro. que le está haciendo el juego al poder, a Morena finalmente, con toda su Efectivamente. alaraca y todo el rollo que se echa. Les está, y entonces dicen, a ver, pues no le podemos seguir el juego al PRI, que es un instrumento del poder para legitimarse. Claro. Nosotros no podemos, si somos una verdadera oposición, seguir con ese juego y ir en alianza con el PRI. Es el de alianza. perfecto opositor para Morena. ¿Por qué? Porque representa la corrupción. Claro. Entonces, ¿cómo la gente va a creer en un líder, en el líder de un partido que representa la corrupción? Porque además, en las alianzas, él enseguida se pone hacia el frente como si fuese la cabeza de la alianza, Oye, ¿no? como si fuera el único Sí, opositor, de hecho. ¿no? Óyeme, y es José el Luis. mal necesario de Morena. Es su mal necesario, por eso no le hacen nada, por eso le Por eso siguen sigue dando- impune, fíjate, la Sí, semana por eso le pasada siguen debió de dando- sancionar y la se comisión siguen de alargándolo. nada. Y no le van a hacer nada. Claro, de y plano. está demostrado, además, todavía en la época, actualmente, que porque el PRI, la fuerza del PRI regional actualmente, hay algunas regiones donde el PRI es una fuerza importante, ¿sí? Y está demostrado que cuando ponen a un personaje adecuado y logran unir, cuidado, ¿sí? Lo vimos en este municipio. Yo la verdad que en la elección pasada pensé que se iba a desplomar aún más. Hay que reconocer que en este municipio particularmente la cohesión fue interesante, la campaña estuvo interesante y el PRI no se fue como algunos pensábamos que iba a desaparecer en el municipio, sí, como claro. pasó en Carmen. En Carmen quedaron 4,000 votos nada más. Aquí hubo una votación, si no la excelente, pero no fue una votación nada despreciable. Entonces, el problema es que Alejandro vende todo y la fuerza, ahorita estamos viendo en Monterrey la disputa que traen con el PAN. Escuchaba una entrevista donde este señor de la Garza, Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey. para ser fiscal tuvo que renunciar a su militancia del PRI. Y hoy se está peleando Alejandro con el PAN, que porque es priista y que no es panista. Óigame,
O sea, a esos niveles han llegado. Yo creo que Alejandro es una cosa, el PRI es otra. Lamentablemente Alejandro todo lo que toca destruye, ¿sí? Y yo creo que en esta elección del 27, lamentablemente, donde el PRI pueda ser opción, Alejandro va a hacer lo posible para que no lo sea, ¿no? Yo creo que el PAN muy tardíamente se dio cuenta de que lo estaban utilizando y de que el que hacía negocios era Alejandro. Pero bueno, vamos a ver qué resulta. Bueno, se habla de los buenos negocios de Alejandro con el dirigente del PAN. También. ¿Sí? Digo, hay que decirlo, claro, ¿no? Y, claro. y a nosotros nos Con tocó Marco Cortés, parte. la verdad, claro. es Sí, una claro, cosa a nosotros terrible. nos tocó, y de buena fuente, porque en la elección pasada apoyamos un proyecto en el municipio de Campeche como ciudadanos, Sí. y nos tocó ahí una entrevista con el dirigente nacional. Puta, ¿a qué nivel, no? Claro, ¿A qué nivel? Nada más Además, faltaba que ellos no se quedan sin posición. desde que Alejandro salió casi senador, con el ese otro en la Cámara. antifaz así que utiliza la mafia, ¿no? Pero digo, Pero a bueno. eso están. Se va a ¿sí? quedar solo. Se va a quedar Solo. indudablemente. Muy bien, y el último tema, la crisis que está viviendo Morena, la presión de Estados Unidos, la presión dentro de Morena, cada día es más fuerte. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión de los escándalos de corrupción? Tienen al partido también en una situación de crisis. Sí, indudablemente, y eso también es un desgaste brutal. No puede, si hay algo que no puede permitir el ciudadano mexicano, porque ya lo vimos mucho, porque lo hemos sufrido toda la vida, es la impunidad. Y entonces están las acusaciones claras, están las pruebas inclusive, yo he visto 1000 cosas y sigue, no, pues no hay pruebas y no hay denuncia en la fiscalía y por eso no se puede investigar y salen noticias y salen más propiedades y salen más documentos y sale falsedad en las declaraciones de sus declaraciones patrimoniales, no de uno, de varios funcionarios de Morena y no pasa nada. Eso tiene que desgastar de manera terrible. Esto a la larga o a lo corto le va a empezar a pegar. Y yo creo que si no avanzan este año, el próximo año me refiero a este fin de año y principio del año que entra, y el año que entra en las elecciones del 27 ya vamos a ver un desgaste importante por situaciones así de absoluta impunidad, cuando a todas luces hay una clara corrupción en muchos personajes. Pero además le agregaría, ¿no? La burla al ciudadano, Además, ¿no? Con claro. esas respuestas, No. con una soberbia, So- cargados de pero soberbia terrible. y de ego impresionante, como por ejemplo el caso de Adán Augusto, Es ¿no? terrible. Claro. ¿Cómo ves, Juan? Yo creo que la marca es una buena marca, por así decirlo, pero ya cuando le pones nombres, ya empieza a bajar, por ¿no? supuesto. Y si hay un partido hoy en día que tiene un gran nivel de voto diferenciado, es Morena. En la elección del 24, por ejemplo, por la presidenta como marca como Morena votaron casi 26 millones Así de es. ciudadanos. Pero cuando nos vamos a la elección de diputado federal, votó casi 22, Bajó, o sea, casi 4 millones de votos de diferencia. Menos. Y lo vemos aquí en el estado. Cuando votas por la presidencia, casi votan 200,000 ciudadanos. Y cuando votan en el local por presidente, están entre 140, 150. O sea, hay un sesgo importante de ciudadanos que están votando en una propuesta y por otra. Yo creo que le está pesando mucho. Ayer en la mañanera, ella tratando de meter un tema, que es el tema de salud, creo, Sí. y se le cayó encima por el tema que le sacaron de Noroña, por el tema de Adán, por otro. Sí. O sea, De cada Cuauhtémoc. día De de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, jugando pádel. Sí. O sea, cada vez, hace 2 meses el decálogo, dio a conocer un decálogo la presidenta, Sí. y a 2 meses de distancia nadie hace caso. Ayer Nadie. antier, fue la fiesta del diputado Aces, ¿no? En uno de los hoteles más lujosos y caros de Ciudad de México. Ayer el bailongo Sí. en la Cámara de Diputados, Sí, el hombre. colmo, ¿no? Entonces, El colmo. Mientras ella llama Sí. y le dice al PAN que no es el momento, sus diputados bailando. Noroña, Noroña de ¿cómo se de llama? Palestina, de viaje a Sí, Palestina, hombre, ya, ¿no? digo, es ese desgaste que dice Gabriel, Claro. exactamente. Sumado a estas comparaciones con estos datos estadísticos que acabas de dar en la votación, le tendríamos que sumar eso, Claro. el desgaste político Y- que ya traen, ¿no? Monreal
a propósito de la reforma electoral, señalaba de que él pensaba que lo adecuado fuera que la reforma se aplicara al 30, no al 27. Y la decisión de la presidenta de aplicarlo en el 27, él advertía que iba a haber una disputa interna muy importante, porque la propia reforma en sí, donde quita ya algunas cosas como el tema de reelección, como el tema de estas cosas, le va a afectar. Y también pone el propio debate de los puntos de la reforma electoral, le van a traer conflictos con sus ¿cómo se llama? Aliados, ¿no? Entonces, hoy yo creo que le está pesando mucho a Morena, muchísimo más, y a la presidenta, porque no está logrando cohesionar un discurso, el discurso de la pobreza de la franciscana, ya se les cayó, de la republicana. Y hay que ya sumarle los escándalos regionales claro. o locales, ¿no? Las inundaciones en Veracruz y en otros estados de la República y a la falta de atención inmediata. Todo eso pesa, claro. En todos los estados hay sus problemas locales de corrupción y de... Claro. Entonces todo va mermando. Este es a nivel nacional y va bajando. Por supuesto, José Luis, querías. Pues lo que pasa que nadie está cuidando a la presidenta. Todo mundo está haciendo lo que quiere. Todo mundo hace lo contrario a lo que ella está buscando realmente hacer para cuidarlos, ¿no? Y por más que trata la presidenta de estar protegiendo a estas gentes, hacen todo lo contrario. Yo no sé si realmente ellos quieran que el próximo año el refrendo se haga válido y en ese momento sienten a la presidenta ya en un momento para que la pongan en la silla de los acusados. La revocación de mandato. Uh-huh. Y digan entonces ¿qué es lo que están buscando con todo esto? Sentarla ya realmente, ¿ah? Para que digan, bueno, pues no, siempre no, que ya no se quede, que se vaya. Imagínate, porque puede pasar con todo esto que están haciendo, ¿no? En la revocación de mandato. Les puede pegar claramente, ¿ah? Y se le puede revertir y entonces vendrá de nuevo el obradorato, porque para mí eso es lo que quisiera. Entonces lo que tú me estás diciendo es de que no van a proceder contra toda esta retafila de políticos morenistas corruptos, con excesos, con demasiada sinvergüenzada que han hecho y deshecho. No va a pasar nada con ellos. Nada, obviamente no lo. Y sí puede pasar esto de que a Claudia se le apliquen si sigue poniéndose al tú por tú, ¿no? Pues yo creo que la presión de los Estados Unidos se va a incrementar y va a empezar. Tendrá que haber en algún momento algunas figuras que sí les. Pero por supuesto, acuérdense. Llega un momento en que, llega un momento en que cuando se sientan y están amachados con todo esto, dicen, no, pues aquí Estados Unidos no va a entrar y no va a decir y no. Obviamente Estados Unidos está presionando y está cuidando mucho las formas, porque realmente las está Información cuidando. La tienen, sí, porque Estados tiene Unidos, de todo, ¿no? Es que es importante, la presidenta ha sido, por la presión de Estados Unidos, por el entorno nacional, interno, uh-huh, ha sido muy valiente en plantear dos temas: el combate frontal a la corrupción, ¿sí? Porque aún unos no quieren reconocerlo, tomar la decisión de decir, bueno, porque comenzó con la investigación del Huachicol, comenzó con una investigación del gobierno, o sea, lo dieron a conocer ellos. Sí, se está y el otro tema es el tema de inseguridad, o sea, el cambio de la estrategia de inseguridad, por la presión que haya sido. Yo creo que la decisión de la presidenta es importante y eso no lo ha sabido aprovechar Morena. Sí. Ha eclipsado estas buenas acciones, ¿sí?, con dos temas fundamentales, que es el tema de la corrupción y el tema de conducirse en la justa medianía. Pero dicen, como es arriba es abajo, y nos pasa también en el Estado, ¿sí? Vemos una gobernadora que está metida, trayendo recursos. No es menor lo que ha hecho este gobierno junto con el gobierno federal, el tema del gas natural. El gas natural le va a dar viabilidad económica a la península. Pero ¿como para cuándo? Pero veamos, vamos a llevar 5 años. Pero no le hace, tocayo, no le hace, pero hay que decirlo, si esta península no tuviese gas natural, no tiene. No tenemos viabilidad económica
Jamás. No tiene. Pero mira, O sea, está igual que el discurso de Claudia Sheinbaum. O sea, dice una cosa, pero la realidad que Pero estamos ¿a viviendo dónde los quiero mexicanos es ¿a dónde otra. quiero llegar? Que vemos que hay muy buenas acciones, ¿sí? Pero a veces los funcionarios que la rodean, algunos funcionarios, se quedaron muy abajo. No cumplieron con la O expectativa. parece que están obedeciendo Sí. otras órdenes, ¿no? Entonces, para hacer todo lo contrario. Esas Se cosas, sienten demasiado seguros con todo eso. o sea, La gran mayoría de la empresa Engine, que era la que está haciendo el Lo del gas gasoducto, Ajá. donde va a Los venir ese gas italianos. natural, ya se ¿Ya fueron. se fue? Exacto. Ya quedaron unos cuantitos porque no pueden resolver el problema del derecho de están vía, el derecho de paso. están trabajando en Yucatán, Es cierto, donde sí, ya lo claro, resolvieron. pero aquí no se ve para Pero cuándo va- vayan a ir resolviendo Pero eso. va a ser una realidad. Va a ser una realidad No, y eso es sí, bueno. claro Como el que es tema bueno. del Tren Maya. El Tren Maya, si no fuera por los escándalos de corrupción que sabemos, el Tren Maya va a resolver un tema de movilidad de productos hacia la península a mediano plazo. Ojalá. ¿Por qué? Porque es muy Porque caro. si nos sale igual que el tren ligero, ya nos llevó el Ya, carajo, o sea, discúlpame. Entonces Pero- yo ahí quiero llegar. O sea, lo que quiero llegar es que hay buenas acciones, pero hay muy malas reacciones por parte de un círculo que ha estado viendo este tipo de temas como la oportunidad para enriquecerse. Sí, definitivamente. Y eso ha menguado Es muchísimo correcto. en los proyectos. ¿no? Totalmente de Sí. acuerdo. Ha Y lo- eclipsado todo. Y lo vemos aquí en lo estatal, Claro, exactamente. claro, Cuando, pues hoy lo comentaba con Gabriel, cuando ves que el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia promocionando el COSH, que no se ha dado cuenta que es parte de un poder. Un poder. ¡Qué barbaridad! Ya no es empleado de la gobernadora. Y no cuidan esas formas. Y lo que si queremos no cuidan escuchar a los esas ciudadanos es formas- otra cosa, ¿no? Exacto. Y si no cuidan esas formas, imagínate lo que han de estar haciendo por debajo o en lo oscurito ahí. ¿no? Por eso es que dejan mal a la gobernadora y cuando surgen los problemas, la que tiene que salir a dar la cara es ella. Así es. No le queda de otra. Y lo mismo le pasa a Claudia Sheinbaum. claro. Exactamente lo mismo. Pero bueno, agradecerles por venir de nueva cuenta a la mesa. José Luis, Muchas gracias a el buen la Josefo, auditorio. Gabo, Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Juan Gabriel. Buenas tardes, Carlos.